Muy bien, mis hermanos, una vez más que Dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta tarde estaremos tratando el tema dependencia en Dios. Mis hermanos, debemos de recordar que en nuestra vida como cristianos, nuestra dependencia en Dios es un punto crucial en nuestra relación con Él. Debemos de recordar que nuestra propia fuerza y nuestro propio entendimiento son limitados. Mas cuando nosotros ponemos nuestra fuerza y nuestro conocimiento en las manos de Dios, con certeza Él nos va a guiar en el camino que debemos de andar. Por más que nuestra fuerza y conocimiento sean limitados, si ponemos nuestra fuerza y toda nuestra confianza en el Señor, Él nos guiará en el camino que debemos de andar. Muy bien, rápidamente miré a la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda cómo nuestras capacidades humanas, nuestras capacidades terrenales, pues son limitadas. Entonces nosotros no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. Si nosotros haremos eso, pues tarde o temprano vamos a fracasar porque nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener pendiente siempre, no creer que logré esto porque yo sí, que esto porque yo sí. No debemos de poner nuestra confianza, no debemos de pensar que todos nuestros logros y todas las cosas que nosotros logramos hacer beneficiosas para nosotros son gracias a nosotros mismos. Eso es un completo error que nos puede llevar a un fracaso cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos insta la Biblia a hacer? Como acabamos de leer en este proverbio, nos insta a nosotros poner nuestra confianza, en poner todos nuestros logros, en poner todas nuestras cosas en las manos del Señor. Decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que si yo pongo las cosas en tus manos, sé que tú vas a hacer que se multipliquen. Sé que vas a hacer que me provea. Yo sé que tú tienes el camino que tú quieres que yo siga en mi vida. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de poner todas nuestras cosas, todos nuestros planes en las manos del Señor. Pues bien, mis hermanos, en la vida se van a presentar muchas situaciones en las cuales nosotros pues debemos de confiar en el Señor, como por ejemplo en los momentos de dificultades. Cada vez que nosotros tenemos que enfrentar un momento de dificultad, un momento difícil en nuestra vida, puede ser hasta abrumador para nosotros, porque al tener nuestras capacidades limitadas, nosotros en algún momento nos podemos sentir hasta acorralados, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo queriendo tirarnos sus dardos, viendo que nosotros solos no podemos, pues en algún momento nos sentimos acorralados. Pero como nosotros tenemos al Señor, siempre debemos de, en meditación, orando y leyendo la Biblia, ponernos en sus manos, porque Él nos dará la manera de salir de esa situación, nos dará la solución a ese problema y nos llevará hacia la victoria, porque nosotros nos pudimos poner en sus manos y no nos quedamos creyendo que nosotros solo podemos, cuando en realidad no es así, porque toda nuestra fuerza, ¿de quién viene? Del Señor. Amén, mis hermanos. Nunca lo olvidemos. Mis hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, cuán bonito es ver que todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en la Biblia. Si nosotros necesitamos inspiración, lo podemos buscar en la Biblia. Si necesitamos apoyo, si necesitamos fuerza, lo podemos buscar en la Biblia, mis hermanos. Así que no paremos de leer la Biblia, porque ese es el alimento para nuestra alma, ese alimento que se renueva cada día.
cada mañana y nos ayuda a nosotros a ser cada vez mejores cristianos, cada vez ser mejores personas y cada vez crecer más espiritualmente. Mis hermanos, en otra ocasión en la que nosotros debemos de aceptar la dependencia en el Señor es en el reconocimiento de nuestras limitaciones. Mis hermanos, mientras nosotros como personas ¿cómo se dice? No reconozcamos nuestras limitaciones, pues nosotros continuaremos haciendo eso, aunque nosotros digamos lo contrario. Así que para realizar ese cambio, debemos de hacer ese cambio en nosotros mismos, debemos de reconocer, no, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, necesito ayuda. ¿Y quién está ahí para ayudarme? El Señor. Ponernos en las manos del Señor todo el tiempo. Lo vuelvo y lo recalco porque eso es lo que va a determinar entre el éxito y el fracaso. Ponernos en las manos del Señor. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, si nosotros nos ponemos junto al Señor, nosotros somos como árboles que plantados junto a una corriente de agua infinita se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y cuando uno pone una planta en una fuente de agua con sol, ¿qué hace la planta? Comienza a crecer y crece y crece y crece y nunca para de crecer y lo que se vuelve es un árbol fuerte, bien plantado y que da frutos, que sirve a los demás. Y así mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos juntos con el Señor, nuestro espíritu crece. Nosotros crecemos como personas y crecemos y crecemos y crecemos. Y al desarrollar tanto esa intimidad con Dios, esa dependencia de Él, nosotros nos volvemos tan fuertes en Él que no hay ninguna tormenta que nos separe de Él. Ahora, si nosotros nos apartamos del Señor, pues ahí completamente la historia cambia, ya que nosotros no tendremos esos nutrientes como lo tendría la planta para sobrevivir, porque sin el Señor, pues nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos a su lado, nosotros nos mantenemos fuertes. Cuando nos alejamos de su lado, pues nos volvemos débiles. Entonces siempre debemos mantenernos al lado del Señor, porque ahí es donde nosotros debemos estar y ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Muy bien, hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de la dependencia del Señor, porque gracias a Dios, lo que la Biblia nos enseña no solamente nos lo dice de boca, sino que nos brinda ejemplos, porque humanamente nosotros podemos escuchar lo que una persona nos dice, pero nosotros siempre queremos saber cómo o algún ejemplo, pues como Dios es soberano y conoce todas las cosas, pues Él nos brinda ejemplos. Y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Pablo, a pesar de ser un hombre con grandes conocimientos, con grandes actitudes, pues él conocía sus limitaciones. Y nosotros podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo de 9 al 10, él dijo, y él me ha dicho, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo, aún siendo inteligente, con grandes conocimientos de la Biblia, está reconociendo sus limitaciones, está reconociendo que es humano, que tiene fallas, así como todos tenemos fallas. Pero ¿qué dice el Señor acerca de esto? El Señor dice que en nuestras debilidades Él nos perfecciona.
el Señor, cada vez que nos vamos acercando a Él, nos va puliendo y nos va perfeccionando cada vez más, para que poco a poco nosotros seamos cada vez más parecidos a Él y logremos alcanzar eso que nosotros anhelamos, que es la vida eterna y una vida digna, realizando lo que el Señor espera de nosotros. Muy bien, mis hermanos. Y otro ejemplo que tengo por aquí es Jesús en el jardín de Getsemaní. Muy bien. Este fue uno de los momentos más duros de la vida de Jesús. En este momento Jesús estaba orando allí postrado porque se acercaba la hora de su muerte, se acercaba la hora de cumplir para lo que él había venido aquí a la tierra. Y nosotros podemos ver que Jesús oró y le pidió al Señor que si de él podía pasar esta copa, que lo hiciera, mas que no se cumpliera su voluntad, sino la del Padre. El Señor puso, como quien dice, en la mesa lo que su corazón le decía en ese momento, mas él no se fió de lo que él pensaba, sino en lo que Dios tenía preparado. Él lo puso en las manos del Señor y el Señor lo hizo como mejor él pensó, porque como Dios lo dice, es la mejor manera de hacerse y de la mejor manera que nos sale para todos nosotros. Así que mis hermanos, cada vez que nosotros tengamos algún plan, alguna cosa, debemos de ponerla siempre en las manos del Señor, porque el Señor la va a evaluar, va a ver si es propicia para nosotros, va a ver si es para nuestro bien y Él dará una respuesta. Y debemos entender que la respuesta del Señor siempre será la mejor para nosotros. También, mis hermanos, si nosotros tenemos alguna preocupación de algo, de algún, disculpen, de algún tema, también debemos de ponernos en las manos del Señor, porque Él nos dará de su paz, Él nos dará de su amor, de todo eso que nos llena a cada uno de nosotros y nos hace sentir bien. Así que, mis hermanos, no nos preocupemos por nada, más bien pongamos nuestras aflicciones en las manos del Señor. Con oración y meditación en la Biblia, el Señor nos dará la respuesta, nos dará la salida y nos llevará a la victoria si tenemos fe en Él y en su palabra. Mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Le agradezco al Señor por esta oportunidad y que Dios me le bendiga y Dios me los guarde hasta la próxima oportunidad.